Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué cosas determinan el resultado de nuestra vida? ¿Nuestras decisiones o nuestro entorno? Las situaciones alrededor, la familia donde crecemos, la escuela donde estudiamos. Todo esto se da para un tema muy interesante, pero voy a tratar de ser lo más concreto y conciso posible para que el video de YouTube no quede muy largo y sea muy precisa la información. Me parece genial que me hayan hecho esa pregunta porque justamente esta semana me pasó algo muy curioso. Estaba yo caminando con mis perritos y pasé por un CAI. En Colombia un CAI es como una caseta donde mantienen los policías pues cuidando el sector, ¿cierto? Bueno, se supone que esa es la función. Y entonces pasa que me detuve ahí porque al lado tiene una fuente de agua, entonces paré para darle de tomar agüita a los perritos. Y entonces de esas cosas que me dio por mirar el cartel de los más buscados. ¿Alguien se ha detenido a hacer eso? Yo creo que no es muy común. Voy saludando a los que están llegando, muchachos. Estamos grabando esto para YouTube, ¿listo? Y entonces pasa que... muchísimas gracias por los likes, muchachos. Muchísimas gracias. Y por compartir y todos los que van llegando. Entonces pasa que veo el cartel de los más buscados y empiezo a ver los rostros de las personas y obvio aparecen personas con unos rostros como muy peculiares, como con marcas en sus caras y gente que uno sabe que no la ha pasado muy bien. Pero de repente uno de los personajes se me hace conocido. Miro su nombre y efectivamente era quien yo pensaba. Era un chico con el que yo estudié. No recuerdo si estudiamos en el mismo grado precisamente, pero sí sé que yo estudié con él, pues en el mismo colegio, todo. Él tenía una peculiaridad y era que tenía un ojito como muy apagado. Entonces, recuerdo que lo molestaban mucho por eso y todo. Pero hasta donde yo me acuerdo, era un muchacho pues muy juicioso y tenía buena pinta. O sea, tenía siempre su uniforme bien lavado. Pues hay gente que de repente uno se da cuenta que de pronto vienen de lugares donde no les lavan los uniformes o no tienen un papá o una mamá que les corra con eso, uno de niño pues uno no es el que se encarga normalmente de eso, sino que pues los papás. Y no, era un chico muy bien presentado, me acuerdo que usaba gafitas, todo. Y yo lo tenía en un buen concepto, pero yo identifiqué de una que era él y más por su nombre. Yo me acordaba que se llamaba John Anderson, algo así. Yo, parce, no lo puedo creer. Ahora, ¿cómo era su foto? Ya su cara tenía unos rasgos pues como ya de adulto, pero un adulto que seguramente no tomó muy buenas decisiones en su vida. Y yo me preguntaba, ¿qué hizo el chico en cuestión para resultar entre los más buscados? Seguramente si esa persona está ahí no era porque, seguramente, o yo creería que si alguien está en un cartel de eso es porque o mató a alguien o robó a alguien o quién sabe qué crimen hizo para hacer. El cartel decía precisamente esto, los más buscados de Caldas. Yo me quedé muy impactado. Y entonces me puse a pensar, ¿qué decisiones tomó él en su vida para llegar a estar en ese lugar? Porque quizás yo vi crecer personas que, vaya que sí que tenían una situación muy pesada, muy delicada y no, o sea, no estaban en ese lugar. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cierto? Incluso a uno en particular, que yo me acuerdo que en el colegio yo lo veía y yo decía, yo no, este man, yo creo que el día de mañana va a ser un care loco tremendo. Y no, hoy en día es un muchacho súper juicioso, es un muchacho súper estudioso, o sea, es un man que sacó como toda su vida adelante. Y yo, veía en el colegio, incluso me acuerdo que perdió el año y todo, cuando estábamos para graduarnos. Entonces, vuelve este tema. Nos preguntaron, si Hitler hubiera entrado a la Academia de Artes, ¿no hubiera sido Hitler? No, porque pensamos que es lo externo a nosotros lo que nos condiciona para llegar a ser X o Y persona, ¿cierto? Y no creemos que son nuestros pensamientos y nuestras decisiones basadas en esos pensamientos las que determinan el lugar donde terminamos, la vida que vivimos, las relaciones que llevamos. Y es porque no entendemos para nada y nunca nos enseñan en ningún lugar el poder que tiene el pensamiento.
Es muy curioso porque la mayoría de la gente también desconoce la relación que tiene la ciencia más avanzada hoy en día con el poder del pensamiento. Tenemos esos dos conceptos como si fueran totalmente opuestos. Pero vemos hoy en día la ciencia noética totalmente encargada de entender cómo el pensamiento influye sobre la materia. Pero eso pues la mayoría de la gente nunca lo estudia, nunca lo mira. Pero yo les comento algo. La metafísica que estudiamos nosotros, todo se basa en el pensamiento y en el poder de la mente. No la mente, sino la mente que proyecta el universo de espacio y tiempo. Ese es un concepto muy abstracto que yo normalmente pues no le digo a la gente, no, entiende esto. Si usted entiende que esto es la mente, listo, con eso tiene, no pasa nada. Entonces digámoslo así. Tenemos la materia. La materia es lo que está en todo el universo. Esa materia está compuesta por unas partículas llamadas átomos. Estos átomos a su vez están compuestos por unas partículas más pequeñas llamadas núcleo, protones, neutrones, ¿cierto? Y la ciencia hasta no hace mucho pensaba que hasta ahí llegaba todo, que ya de ahí para adentro era pura energía, puro vacío lleno de energía. Pero luego se dieron cuenta que había una partícula más pequeña dentro de estas cargas que son cargas positivas, negativas y neutras. Y esas partículas se llaman quarks. Son unas cosas ya ultra diminutas, pues te imaginas, estamos hablando del reino cuántico, ¿cierto? Y hasta ahí va, digamos, la teoría acertada que la ciencia sabe de que eso es así, tal cual. Pero aquí en este punto es donde nace otra teoría que sigue, como siempre, muchachos, teoría que el día de mañana puede ser corroborada o puede ser pues cambiada por otra cosa, pues la ciencia va avanzando a medida que la conciencia global también lo hace. Pero se tiene la especulación de que esos quarks están compuestos por unos filamentos de energía y ahí es donde nace la teoría de las cuerdas. Que todas esas cuerdas que componen toda la masa universal, esos filamentos de energía, tienen una resonancia. ¿Y dónde nace? ¿Y qué determina esa resonancia? ¿Qué determina ese componente? Lo determinan los pensamientos. Antes de la energía está el pensamiento. Y esto lo podemos ver en muchas filosofías antiguas a través del mundo. No solamente la práctica de lo que yo estudio, que es el curso de milagros, sino también lo podemos ver en el Bhagavad Gita, lo podemos ver en la Biblia, en el Corán. Cuando uno estudia las filosofías del mundo, se da cuenta de que todos al final del día te dicen lo mismo. Cuida tus pensamientos. ¿Por qué? Mucha gente no sabe el poder de influencia que puede tener los pensamientos, porque te dicen, no, es que si tú cambias tu mentalidad, entonces ya todo se va a poner bonito y feliz. Y obviamente no, porque cambiar un pensamiento no es cambiar toda la bola de pensamientos que vienes teniendo durante toda tu vida. Y eso va poniendo unas barreras, unos bloqueos que paulatinamente tienes que deshacer. Entonces, digámoslo así, ¿ustedes tienen idea de cuántos pensamientos tenemos al día? Hay un número aproximado de eso. Dicen que una persona tiene como unos 84.000 pensamientos al día. No sé cómo se sacaron eso. Yo sé que eso es una cifra pues como científica. Sabrá Dios de cómo se sacaron eso. Pero yo lo había escuchado. Entonces, 84.000 pensamientos. ¿Cuántos de esos 84.000 pensamientos que tenemos al día son los que hacen que la materia de la que estamos compuestos y la que nos rodea tenga una vibración correspondiente a nuestra experiencia? Me explico. Yo pienso, a ver, en la raíz del pensamiento hay unas semillas, unas percepciones, unas semillas de percepción en las cuales yo me siento separado a todo lo que existe a mi alrededor o me siento unido a todo lo que existe a mi alrededor. Estamos hasta ahí. Le estoy explicando una metafísica muy avanzada de una forma lo más simple y sencilla posible. Todos en el universo tienen esas semillas en su mente. Semillas que los hacen sentir separado de toda la existencia o semillas que te hacen sentir uno con esa existencia. ¿Sí?
¿Qué creen ustedes que los hace sentir más completos? ¿Sentirse separados de la existencia o sentirse en uno con la existencia? Y entonces el universo y específicamente el planeta en el que vivimos y el sistema educativo y emocional con el que hemos sido condicionados nos ha planteado desde niños que nos creamos separados de todo lo que existe a nuestro alrededor. Y eso produce eso es un estado, no es un sentimiento, no es una emoción, es un estado de, ¿cómo lo llamaríamos para no hacer? Estoy tratando de aterrizar muchas ideas como para no hacer esto muy complejo. De alguna forma, esto nos hace experimentar un estado de vacío, un estado de, de, de no plenitud, de cero paz, porque nos sentimos desconectados de todo cuanto existe a nuestro alrededor y ahí es donde nace el miedo. La gente piensa que el miedo, digamos la psicología moderna piensa que el miedo es algo muy instintivo y es algo que viene de cómo aprendemos a sobrevivir y luego lo evolucionaron a un concepto emocional y luego lo evolucionaron a un concepto que tiene que ver con los sentimientos y todo lo que se desprende del miedo. Pero en realidad esta experiencia está tan arraigada en la creación del mismo universo que se dicen enseñanzas muy avanzadas que eso es lo que le da realidad incluso al mismo universo, sentirnos separados de todo cuanto existe. Pero para no irnos tan lejos, digamos que la mayoría de las personas vivimos una vida condicionados por ese tipo de pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una mente llena de semillas que te hacen sentir separado de todo cuanto existe, tu experiencia como resultado de eso es de miedo. Entonces tú te sientes súper separado de no solamente de lo que tú ves físicamente, sino de las conexiones más internas de lo que podríamos llamar el plano espiritual y eso te hace tener experiencias correspondientes a eso con lo que resuenas. Entonces esos pensamientos que empiezan a hacer, a crear filamentos de energía, una resonancia que poco a poco se va convirtiendo en materia y luego tu cuerpo, tus células están programadas para vivir esas experiencias de separación con toda la creación. Y entonces tú dices, es que yo soy tan de malas y ese tipo de pensamiento solamente está reafirmando quizás 83.000 pensamientos que tienes al día con los que tú te experimentas separado de todo cuanto existe. Esa es la experiencia que casi todo el mundo vive. Entonces pensamos que somos víctimas en medio de un universo aleatorio donde pasan cosas y nosotros estamos ahí yendo y viniendo como la hoja en el río y el universo es el río que nos mueve, cuando en realidad nosotros somos quienes pusimos la hoja ahí a ser movida y a creer que es una víctima de todo lo que le pasa alrededor. ¿Qué pasa en cambio si yo empiezo a darme cuenta de eso y voy a mi jardín mental y empiezo a trasladar esas ideas y a darme cuenta de que esas semillas están ahí sembradas, las saco, me doy cuenta de por qué no me sirven, me deshago de ellas y las reemplazo por percepciones de amor en las cuales yo me siento unido a todo lo que existe? ¿Qué creen ustedes que empieza a pasar? Que esos pensamientos crean estos filamentos tienen una resonancia totalmente diferente y esos filamentos sabemos que se vuelven partículas y que esas partículas se vuelven átomos, que esos átomos se convierten en materia y entonces el mundo y el universo es un campo de pura resonancia. Solo que nosotros no lo percibimos de esa manera. Nunca nos ha enseñado a nadie estas cosas. Y entonces tú dices, pero es que ¿por qué siempre tengo esos mismos amigos? Pues tú no lo sabes, pero llevas una vida condicionando tu jardín mental con unas ideas que han determinado cómo vives, cómo te experimentas. Y sucede que esos amigos con los que resuenas son personas que desde sus experiencias están vibrando al mismo nivel tuyo y juntos se encuentran para hundirse más en esos pensamientos que tú crees que son reales
O para salir de ahí y decir, ok, ya entiendo por qué no me gusta esto de fulano, si es que esto me hace sentir miedo, pero yo ahora que soy consciente y lo sé, puedo trascender y deshacer ese miedo. Y ahí es donde entran las prácticas, los caminos espirituales que son miles, los estudios, finalmente la gente lo que busca busca entender el mundo y con algo de acuerdo a su percepción, algo que lo acerque a su experiencia más personal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cambiaría a Hitler el tema de que la escuela de artes lo haya aceptado? No. ¿Por qué? Porque es que a él lo pudieron haber criado las monjas más puritanas de la historia, pero si su pensamiento de separación permeó tanto su mente que lo hizo creer que había un pueblo, el pueblo judío, que había unas personas muy malvadas en el mundo a las cuales les cabía el hecho de poder hacer con ellos lo que fuera necesario para acabarlos, no era porque una escuela de artes no lo hubiera aceptado, porque yo les digo, el que es artista sea lleno de miedo o lleno de amor. Entonces, al no lo hubiera cambiado absolutamente eso, o sea, eso no tiene nada que ver. Entonces ya entendemos que es nuestros pensamientos los que determinan la experiencia que tenemos en el mundo. Ahora, ok, no, entonces yo ahora solo voy a pensar en que todo lo mejor, de que me merezco lo mejor, que soy solo amor y ya con eso vamos a cambiar todo. Es es el principio, pero no es el final de la historia. Es el primer paso, luego das dos, luego das tres, luego das cuatro, luego ya no tienes 84.000 pensamientos de miedo al día, sino que tienes 80.000 y de repente experimentas más paz frente a cómo percibes el mundo que te rodea. Ya las situaciones que veías en el día a día dices, esto ya no me molesta y esto ya no me roba la paz. Ve, mira, esos dos allá se están dando cuchillo, ¿no? Ya no. Ve, mira, la guerra, ve, el presidente corrupto, ve. Quitas tu atención de eso para darte cuenta de que tu estado interior está totalmente determinado por la forma en la que tú ves e interpretas la vida. Y entonces vienen muchas cosas. Yo siempre les digo un pensamiento que me parece pues como una forma muy práctica y fácil de elevar la mente rápidamente a un entendimiento superior. Pero esto no es solamente pensarlo y ya muchachos, todo requiere estudio, práctica y mucha constancia, mucha constancia, una voluntad de querer realmente generar un cambio aquí para verlo luego exteriorizado. Más que por conseguir algo externo, es por la paz que eso produce internamente. Y entonces yo les digo un pensamiento que eleva rápidamente la conciencia. Si entendemos que todo en el universo es perfecto y necesario para el desarrollo de toda la conciencia en el universo, vamos a entender que hasta las cosas más atroces que nosotros interpretamos como atroces tienen un propósito y un sentido. ¿Somos quién para determinar por qué un león se come a una gacela? No. ¿Nos puede parecer atroz y terrible? Sí, pero tiene un propósito y tiene un sentido. ¿Vamos a interferir con eso? No. Y así muchas situaciones en el mundo. Entiendan que cada conciencia en el universo está viviendo y experimentando algo que resuena con su forma de pensar y eso lo va a llevar a un entendimiento muy profundo de lo que él realmente es. Y eso le puede tomar vidas enteras. ¡Vidas! Hoy nomás estaba leyendo un ejercicio del curso que decía, si pones en práctica este pensamiento, te puedes ahorrar miles de años refiriéndose a las vidas que creemos tener. Y yo me quedé como, wow, es increíble. ¿Y saben cuál es el pensamiento? Decía esto, soy espíritu. Y luego tira una frase súper, bueno, un párrafo muy bonito, pero eso pues lo dejo pues porque es parte de mi práctica. Yo estudio esto para trabajar diariamente en mis pensamientos y poco a poco entender que no es lo que yo hago en el mundo lo que es importante, sino la forma en la que yo recuerdo que yo estoy unido a toda la existencia
y que ustedes también lo están. De que todos somos parte de esa conciencia de unidad y que mientras más pensamientos tengamos del lado del amor, más estamos regresando a nuestra propia fuente. Y mientras más pensemos con el miedo, más nos separamos de nosotros mismos y de todo cuanto percibimos a nuestro alrededor. Entonces, ahí está muchachos, una pequeña explicación de por qué quizás no son los hechos externos. Ustedes pueden creer igual lo que quieran. Recuerden que con esto pues no pretendo ni convencerlos, ni adoctrinarlos, ni nada de esas cosas, sino simplemente compartir el punto de vista que voy desarrollando a través de mi experiencia. Si les sirve y toman algo, confronten eso con su sabiduría personal y vean qué les sirve para ustedes. Y nada, muchachos, dejamos el videito hasta aquí, continuamos en directo. Muchas gracias por escuchar.